Tenemos a Jordi Sarrión. Jordi Sarrión, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado nuevamente de Buenas estar tardes. A con ver, vosotros. ¿cuáles son las claves de esta semana? Queremos analizar cómo está influyendo lo de Donald Trump, la política del presidente de Estados Unidos en Rusia, cómo está influyendo todo esto en distintos países, en distintos ámbitos del mundo, por ejemplo, en Canadá. ¿Qué está pasando en Canadá tras lo de Donald Trump en Rusia? Bueno, lo primero es que vemos a un cambio de gobierno en Canadá, ¿no? Hemos visto que Justin Trudeau se ha ido de la política. Es verdad que Justin Trudeau tuvo algunos escándalos durante su gobierno y bajó en sus índices de popularidad, pero justamente a partir de la llegada de Donald Trump, correlación no implica causalidad, repito, pero vemos nuevamente que Justin Trudeau se ha ido con mejores números de los que tenía hace unos meses. Y vemos a un partido liberal en Canadá que se ha renovado, digamos, vemos a un nuevo líder, exgobernador del Banco Central del Reino Unido, también del Banco Central de Canadá, un perfil bastante económico que creo que va a ser un buen contrafuerte, ¿no? Contra justamente Donald Trump en este momento de en este momento, perdón, de aranceles y en este momento de guerra comercial. Y para mí aquí la clave es cómo justamente el Partido Liberal se ha reforzado con un perfil económico para hacer frente a Donald Trump. El pueblo de Canadá, la gente de Canadá está respaldando mucho a sus gobernantes, están favoreciendo este efecto bandera, todos se van detrás de la bandera, todos se van detrás de su líder y bueno, Donald Trump ha insistido abiertamente y no estamos hablando de un país a lo mejor pues ni de América Latina ni del sudeste asiático, sino que estamos hablando de uno de sus mayores socios comerciales como es Canadá, ha insistido en que tiene que convertirse en un estado más de los Estados Unidos y creo que esto ha tocado el orgullo y bueno, vemos de momento digamos, una vuelta del Partido Liberal cuando todo parecía en las encuestas indicar que el Partido Conservador iba a volver al poder después de bastantes años, de los años también de gobiernos de Justin Trudeau. Habrá que ver cómo se desenvuelve el nuevo líder del partido, pero bueno, lo cierto es que va a estar la cosa muy, muy igualada y sobre todo que ya vemos uno de los primeros efectos de estas políticas de Donald Trump con el tema de los aranceles, que es básicamente que el Partido Liberal vuelve un poco a coger fuerza, vuelve a coger aire, vuelve a coger impulso tras unos años, estos últimos 2 años de bastante crisis y también de crisis de popularidad de un Justin Trudeau que se ha marchado por la puerta grande. Creo que es el titular con el que me quedaría. Podríamos decir, Sarrión, que lo de Trump funciona, tiene efectos en Estados Unidos, efectos electorales, pero no acaba de dar resultado en otros países. También podremos hablar de España ahora en un momento, pero quería preguntarte también por otros casos significativos como el de México, por ejemplo. Totalmente. Después de los años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador por el partido Morena, todo parecía apuntar a que su partido no iba a poder volver a reeditar este gobierno, pero al final lo cierto es que Claudia Sheinbaum, digamos que ganó bastante sólidamente, se convirtió en la presidenta, la primera presidenta mujer de México. Y lo cierto es que está contando con uno de los mayores índices de aprobación ya bastantes meses después de su victoria y de su asunción, está por encima del 84% ahora mismo de popularidad. Y una de las cuestiones que más le ha ayudado justamente en esta crisis ha sido esta reacción que ha tenido justamente a los comentarios de Donald Trump y también una cuestión que me parece súper significativa, que es cómo Claudia Sheinbaum se erigió como como la sucesora de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, victoriosa, según ella apuntara, en su lucha contra estas nuevas drogas, estos opiáceos que están entrando, ¿no? Como el fentanilo. Estamos viendo la crisis potente en Estados Unidos. El propio Donald Trump ha llegado a elogiar públicamente justamente a Claudia Sheinbaum al mismo tiempo que le declaraba esta guerra comercial. Ha afirmado y asumido que va a copiar su estrategia en la lucha contra el fentanilo y ha reconocido que México ha sido más capaz que ellos en este momento. Y bueno, lo cierto es que el otro día justamente estaba hablando con unos amigos consultores mexicanos y me comentaban eso, ¿no? Que existe bastante consenso dentro del país en torno a la figura de Sheinbaum, mucho menos criticada, por cierto, que la de Andrés Manuel López Obrador, que creo que generaba una polarización pues bastante mayor que la que está generando Sheinbaum. Y por lo tanto parece ser que la presidencia de Trump y estos últimos acontecimientos también están contribuyendo a apuntalarla en el gobierno o al menos no están impidiendo que ella desarrolle un discurso paralelo y un discurso alternativo y un liderazgo que lo vimos también en el 8M, siendo una de las pocas presidentas mujer justamente que existe en América Latina ahora mismo.
Bueno, y ahora aterrizamos en España con el tema del trumpismo, qué efectos tiene el trumpismo en España. Entonces hay que mirar a Vox, al partido de Santiago Abascal, que según la última encuesta, algunas de las últimas encuestas, una de Sigma 2 concretamente para El Mundo hace unos días, pues refleja un descenso del partido de Abascal, del partido más trumpista que tenemos en España, y esto se achaca a ese apoyo empedernido de los de Vox a Donald Trump, también después de asuntos como el de Ucrania o de asuntos como el de los aranceles. Nuevamente, Jordi Sarrión, nos encontramos con un caso de trumpismo que no acaba de cuajar fuera de Estados Unidos. Claro, es que vemos que es una situación muy complicada la que atraviesa Vox ahora mismo porque está obligada hasta cierto punto a defender unos aranceles que sabe que son perjudiciales para el votante español y además justamente para sus votantes, ¿no? Porque encontramos que en el campo, por ejemplo, Vox obtiene unos porcentajes de voto muy buenos, en el medio rural también vemos que Vox tiene en zonas de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Donde tenía justamente la vicepresidencia de la Junta, que comentamos hace poco con Gallardo, vemos justamente que Vox está atacando directamente a algunos de sus votantes defendiendo este tipo de medidas en cumbres como la cumbre de Patriots que hizo recientemente, pero lo hemos seguido viendo, ¿no? Hemos seguido viendo que ellos han intentado construir un marco, un frame diciendo como a mí me hizo personal gracia, ¿no? Un tuit que lo voy a citar brevemente de justamente Santiago Abascal en el que decía, vale, pero ¿cuántos aranceles cobra Europa a Donald Trump? Y yo creo que esta noción de soberanía que defiende justamente Vox, ¿no? De mi nación va primero, pero me lío con otros proyectos que también ponen por encima las naciones, este relato está volando por los aires desde el momento en que Santiago Abascal y Vox están poniendo por encima los intereses de Estados Unidos a los intereses de los propios agricultores y de las propias clases medias a veces de España, ¿no? Con lo cual aquí veo un fallo discursivo bastante fuerte, quizás por la coyuntura se han visto impulsados a tener que apoyar esto y creo que les va a perjudicar electoralmente. Y con respecto a la encuesta de Sigma 2 justamente, las encuestas al final son fotos y no nos tienen que, no son una foto exacta, ¿no? Pero sí son una foto de un momento y sí nos permiten apuntar ciertas tendencias. Y creo que es bastante, que hay bastante consenso en España ahora mismo en torno al hecho de que Vox está bajando en las encuestas y no está con esa fuerza que pareció coger justamente después de la victoria de Donald Trump, con lo cual parecen que también son otros que también les ha arrastrado, digamos, esta marea de desafección hacia otros gobernantes que se alían con Donald Trump, parece ser que también les está afectando. Lo estamos viendo también ahora mismo justamente con el nuevo líder del sindicato Solidaridad, del sindicato de Vox, ¿no? Que tenía una posición prorrusa, que había defendido justamente a Rusia en foros públicos, no era una cuestión, que no es una cuestión menor, me parece, ¿no? Diciendo que el proyecto de Rusia se tenía que extender a través de determinados caballos de Troya y lo dejó ahí en stand-by. Y bueno, creo que es un papelón para justamente para Vox en un momento en el que creo que hay un respaldo bastante unánime y bastante mayoritario de la sociedad española hacia Ucrania y por parte también de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual aquí se observa bastante esta tensión y esto podría tener pues unas consecuencias bastante importantes en un medio plazo. Claro, un fallo discursivo, como dices tú, de primer orden, mucho más cuando se hace bandera de ser patriota y al mismo tiempo, si eso se lleva hasta sus últimas consecuencias en la defensa de Donald Trump, estás defendiendo finalmente políticas que perjudicarían, por ejemplo, a los agricultores españoles, ¿no? Un ejemplo muy breve, veamos que justamente Vox el año pasado estaba poniendo en marcha o de alguna manera estaba detrás también de las protestas del campo, ¿no? Que los agricultores muchas veces insistieron en que no estaban organizadas por Vox, pero a veces Vox intentó colgar la bandera y creo que hasta cierto punto logró capitalizar un poquito estas marchas, ¿no? Y justamente en un periodo de tiempo tan breve después, vemos a Vox diciendo que, defendiendo a Donald Trump y diciendo que es que la Unión Europea también le pone aranceles a Donald Trump. Yo no sé, sinceramente, si tuviera que ser el spin doctor ahora mismo de Vox y de Abascal, a mí me costaría personalmente bastante tener que vender eso a sus votantes, ¿no? Bueno, y lo que está haciendo también Jordi Sarrión, la Unión Europea, y a marchas forzadas es ponerle las pilas a Pedro Sánchez con el tema del gasto militar, y esto le está obligando a Pedro Sánchez también a marchas forzadas a
digamos, elaborar un relato desde el punto de vista de la comunicación política, pues para introducir el tema en la opinión pública y hacer, digamos, favorable, por lo menos aparte de su votancia, a este asunto que suele ser menos popular entre la votancia de izquierdas, ¿no? El aumento importante del gasto militar que va a tener que afrontar España. Totalmente, creo que en España existe una cuestión que está también relacionada con nuestra cultura política y con la dictadura, ¿no? De que la izquierda generalmente ha sido antibelicista, o se ha presentado al menos como antibelicista. Pero al mismo tiempo también es verdad que España es el país ahora mismo que menos invierte justamente de la Unión Europea, y un 1,2% del PIB, ¿no? De inversión en defensa ahora mismo. Y obviamente, si España es parte de la Unión Europea y si España es parte de la Alianza Atlántico Norte, ¿no? De la OTAN, España tiene que aportar, y si así se aprueba, pues al final a Pedro Sánchez en este momento le toca asumir ese papelón. Claro, nos encontramos, como comentabais antes, que ha sido muy, muy interesante la pequeña discusión, el pequeño debate que ha habido, ¿no? Justamente nos vemos con ese contraste entre la opinión de Pedro Sánchez y el Partido Socialista y la opinión de sus socios de izquierda. O sea, tiene que convencer a bastantes socios, y me parece ahora mismo que es una medida bastante impopular. Claro, ahí recae el peso hasta cierto punto, ¿no? Sobre el PP, y el PP muy lícitamente ha dicho: oigan, yo no tengo por qué votar nada para salvar aquí el pellejo un poco a Pedro Sánchez. Creo que sí deberían hacerlo de cara sobre todo a sus votantes, y que los votantes del Partido Popular verían bien en ese caso este pacto entre Partido Socialista y Partido Popular. De nuevo nos vamos a otra cuestión relacionada con la cultura política en España, que estos pactos grandes de Estado entre Partido Popular y Partido Socialista no se terminan de ver bien del todo. Y bueno, Pedro Sánchez ahora tiene un reto por delante junto a su gobierno, que es convencer a la opinión pública, especialmente a la opinión pública progresista, de que este gasto en defensa es necesario. Creo que poco a poco han ido avanzando, y creo que poco a poco se ha ido normalizando y entendiendo esta cuestión. Vemos a Podemos, que ha aprovechado muy bien comunicativamente esto para, de nuevo, tener presencia mediática, de nuevo confrontar con el gobierno y, de nuevo, pues intentar rascar esos votos que al final pues le pueden dar 1 o 2 diputados, 3 diputados, 4, depende de qué encuestas estemos mirando. Y bueno, Podemos en ese sentido está jugando a intentar hacer el máximo daño posible al gobierno y conseguir votos en este sentido. ¿Cómo le pueden dar la vuelta? Bueno, pues yo veo 3 cuestiones aquí que hay que poner encima de la mesa. Una de ellas es: gasto militar, ¿para qué? ¿No? Es hacer entender y hacer pedagogía, creo, si lo tienen que vender así, que el gasto militar no solo es para comprar tanques, como se plantea muchas veces, sino que el gasto militar muchas veces implica ciberseguridad, implica también, está asociado también en algunas ocasiones pues a unos trabajos y a unos empleos de calidad que generan alto valor añadido, ¿no? Esto cualquier gran potencia lo sabe, incluso en los países nórdicos, también técnicamente y teóricamente antibelicistas, ¿no? Y esta pues quizás fuera una forma o un relato que se pudiese tejer en torno a esto para hacerlo, ¿no? Y otra también es la cuestión de la soberanía, ¿no? Porque quizás vamos a avanzar hacia una fortificación y hacia una consolidación de una u otra manera y con uno u otro encaje de un proyecto de defensa común europea, ¿no? Que hasta el momento no existe. Hemos visto incluso al nuevo canciller de Alemania, Merz, al señor Merz, a anunciar y decir que si hay que salir de la OTAN, se va a salir de la OTAN. No creo que esto a día de hoy sea posible, ¿no? Pero creo que todos están un poco jugando, están en este tira y afloja justamente con Donald Trump también, ¿no? Y habrá que ver hasta qué punto son capaces de llegar, habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar, y habrá que ver después cómo el Partido Socialista y cómo el gobierno reacciona frente a esto. De momento ya lo vemos, división. Veo muy difícil que se pueda convencer a Sumar, que es una fuerza política que se ha destacado justamente por sus discursos siempre pacifistas, antibelicistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una guerra prácticamente al lado, ¿no? Y que en algún momento alguien se tendrá que hacer responsable de esta cuestión y de la cuestión de la seguridad. Creo que el marco tiene que ser la seguridad y que todos estemos seguros. De momento creo que va a ser muy difícil. No me gustaría estar en la piel ahora mismo de los asesores del Partido Socialista que tienen que trabajar con toda esta cuestión. Pero bueno, de momento hemos visto cómo ha empezado, ¿no? Y se ha esbozado un poco lo que podemos esperar, digamos, por parte justamente del Partido Socialista y de sus asesores a nivel discursivo. Muy bien, Jordi Sarrión, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Un martes más. Un Te esperamos la próxima semana con más claves de la comunicación política. Gracias, Jordi. Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Estaremos muy pendientes de lo que haga Donald Trump esta semana.
Hasta luego, Jordi, un abrazo. Nos queda nada más que el cierre.